Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Estoy feliz de volver a poder relatar estos increíbles mensajes que hasta ahora han bendecido a mucha gente. Hoy vamos a explorar juntos una de las tantas riquezas espirituales que el Señor tiene una vez más para nosotros. Hoy quiero compartir algo especial que ha tocado mi corazón sobre el poder de Dios en nuestras vidas y cómo podemos intensificarlo incluso hasta 10 veces más. El ayuno, la oración y el despertar espiritual son claves que el Señor... ¿Quién es como Jesús? Nadie. Nadie. ¿Sabes? Esta mañana estaba leyendo cómo Esteban dio su increíble testimonio. ¡Qué conmovedor! Oh, estaba tan conmovido. ¿Qué conocimiento tan asombroso tenía de las Escrituras para poder decir lo que dijo en Hechos capítulo 7? ¿Y pueden creer que lo mataron por eso? Quiero decir, les contó su historia con tanta perfección y belleza. Y esta gente se puso furiosa y lo apedreó. Le arrojaron piedras y lo mataron. Y qué bendita oración hizo. Ya sabes, Señor, no le tomes en cuenta este mal. ¡Wow! Estoy tan asombrado. Hay algo en Esteban. Es, es tan especial. ¡Qué especial! Cuando piensas en el testimonio que dio y en lo que oró al final. Señor, no los castigues por eso. En otras palabras, no los juzgues por eso. ¡Wow! Las únicas dos personas que conozco en toda la Biblia que perdonaron a sus enemigos cuando en realidad los estaba matando, ese es el Señor primero, cuando dio su vida por ti y por mí, y cuando lo crucificaron, dijo perdónalos, no saben lo que hacen. Y Esteban es el único hombre que hizo esto, perdonó a sus enemigos cuando lo estaban matando. Para mí, eso es el cristianismo asombroso, eso es cristianismo. No creo que haya una palabra para describirlo, ¿verdad? Tanto amor por el Señor, tanto amor por el Señor, más allá de toda descripción. Precioso Jesús, precioso Jesús. Darle a Esteban ese tipo de poder para soportar y orar por sus enemigos, para que fueran perdonados cuando lo estaban matando. Para mí, eso es extraordinario, totalmente extraordinario. No hay vida como la vida cristiana. Te voy a mostrar cómo intensificar el poder de Dios en tu vida. Te lo aseguro. Está en la Biblia, está en la Biblia. Y de lo que voy a hablar, voy a empezar hablando de la importancia de mantener despiertos el espíritu. En Gálatas, en Efesios, debería decir 5:14, leemos, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¡Wow! Tú que duermes, levántate de entre los muertos, y entonces conoceréis la luz del Señor. En este versículo se compara a un cristiano dormido con un pecador muerto, porque dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, levántate de entre los muertos. Ahora bien, esto fue escrito para los creyentes, esto no es escrito para el mundo. Él está escribiendo a la iglesia de Éfeso y dice, levántate de entre los muertos. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Así, un cristiano dormido o un cristiano sin oración se compara con un pecador muerto. Ahora bien, hoy hay un clamor que sale del corazón del Padre. Y su clamor es la iglesia que se despierte.
y despierte del sueño. Porque una iglesia dormida es una iglesia muerta. Una iglesia dormida es una iglesia silenciosa. Una iglesia dormida es una iglesia derrotada. Necesitamos el poder de Dios hoy. No necesitamos sentirnos impotentes o ser derrotados por el enemigo. Queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Así que el Señor ordena en Joel 3:9, despierten a los valientes. En el momento en que las personas se despiertan, se vuelven poderosas en el Señor. En otras palabras, cuando comienzan a orar. Pero les voy a mostrar cómo intensificar su vida de oración 10 veces más. Sé que quizás no crean que está en la Biblia, pero se lo voy a mostrar. Y les enseñaré sobre eso mañana, porque voy a tratar el tema del ayuno, porque así es como se hace. ¿Sabías que el ayuno multiplica por 10 el poder de Dios en tu vida? Por 10, así es, me has oído bien, quizás incluso más que eso. Y mañana voy a tratar los 3 tipos de ayuno, los 3 tipos diferentes de ayuno. ¿Y para qué sirven? Si hoy te encuentras frente a un problema en tu vida y dices, no sé qué hacer, el ayuno te mostrará la solución. El ayuno traerá el milagro, te lo prometo. El ayuno es muy poderoso porque intensifica el poder espiritual en la vida de las personas, incluso las religiones demoníacas de hoy en día. Ayunando, los demonios se liberan a través de eso. ¿Te has preguntado por qué algunas religiones se están extendiendo hoy en día por todo el mundo? ¿Por qué algunas religiones se están extendiendo incluso más rápido que el cristianismo en algunos lugares? Por el ayuno. Cuando más ayuna la gente, más se difunde su religión. Cuando más se acerque a él, más sabia será la idea que tengo para decirte. El ayuno aumenta el poder en ambos mundos. En el mundo espiritual, donde está Dios, en el mundo espiritual, donde está el diablo, ¿de acuerdo? Así que hoy los cristianos no están ayunando. Las religiones sí. Sí, los incrédulos lo son. Pueden apostar a que lo son. Quiero decir, quienes creen en otras cosas, pero no creen en el Señor Jesús. El ayuno libera un poder asombroso, un poder glorioso, más de lo que imaginas. Te lo voy a mostrar en la palabra. Así que no te pierdas el día de mañana. Pero hoy quiero empezar a hablar de esto, porque Dios dice en su maravillosa palabra, ay de los que están reposados en Sión, ay de los que duermen. Esto es Amós 6:1. Así es la gente que pierde su unción. Así es como la gente cae en pecado. Así es como la gente pierde la fe. Así es como la gente se enreda tanto con el mundo y los demonios. Porque no ayunan, sino que duermen. ¿Recuerdan lo que le pasó a Sansón? Perdió la unción mientras dormía. Ya lo he dicho muchas veces. El Espíritu Santo siempre anuncia su llegada, pero nunca anuncia su partida. ¿Has oído eso? El Espíritu Santo siempre anuncia su llegada, pero nunca anuncia su salida. Así dice de Sansón, no deseaba que el Señor se fuera, no sabía que Dios lo había abandonado, porque él durmió sobre sus rodillas. ¿Recuerdas a la Lila? Él durmió sobre sus rodillas demasiadas veces, y luego el Espíritu Santo se fue. El poder de Dios se había ido, y él no sabía que se había ido. Trató de sacudirse como otras veces, pero esta vez no funcionó. Ahora bien, ¿cuándo entró el pecado en la vida de Adán? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo cuando el pecado se apoderó de él? ¿Estaba masticando? ¿Estaba comiendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando comenzó su ministerio? Estaba ayunando. ¿Entiendes esto? Adán comía y trajo el desastre. Jesús ayunaba y trajo la victoria. Así que el primer día, Adán comenzó su vida comiendo, desobedeciendo a Dios y comiendo el fruto del conocimiento del bien y del mal. Allí fue donde perdió todo. Y el segundo Adán, nuestro maravilloso Señor Jesús, comienza su ministerio ayunando 40 días y dice que salió de ese desierto con el poder del Espíritu Santo. Los milagros comenzaron a suceder. Hay una escritura bendita
Y por cierto, quiero decir que pueden leer esto por sí mismos en Génesis capítulo 3, comenzando en los versículos 6 y 7, como Adán perdió todo mientras comía, mientras no ayunaba. Jesús, gracias a Dios, cuando el Señor comenzó su ministerio, sabía qué hacer. El Espíritu Santo lo envió, dice en el Evangelio, lo llevó al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches, y el enemigo vino a tentarlo, y Satanás perdió la batalla. Porque Jesús estaba ayunando. Y Jesús entendió. El Señor entendió el poder del ayuno. Él lo sabía. Ahora, en 1 Corintios 10, vayamos a Corintios 10. Me emociono solo al pensar esto. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 7. Esto es lo que dice la Biblia. Ni seáis pues idólatras, como algunos de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, lo que significa que cuando las personas no ayunan, se convierten ¿en qué? En adoradores de ídolos. ¿Sabías que ellos adoraban sus propios cuerpos comiendo? ¿Y vosotros qué? ¿Idólatras? No seáis idólatras. En otras palabras, como algunos de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando la gente no ayuna, la carne toma el control. Cuando la carne toma el control, adoran a la carne y se convierten en siervos de la carne, francamente. ¿Sabes que el ayuno nos libera de la idolatría? No solo de lo demoníaco y del mundo, sino incluso de la idolatría. ¿Y de qué? De la fornicación. Ni cometamos fornicación como algunos de ellos la cometieron y cayeron un día, 3 de cada 20.000. Así que la gente me decía, tengo un problema con esto y tengo un problema con aquello. Yo ya sabes, recibo algunas peticiones de oración, muchas de ellos, de hecho, de personas que han luchado con su propia vida y su pecado, y esto y aquello. Y un pobre hombre me envió un correo electrónico un día en el que decía que no podía dejar de ver pornografía y solo hay una respuesta para la pornografía: el ayuno. Despierta. El ayuno libera a las personas de la pornografía, de la fornicación, de la idolatría. Y esto es lo que dice: por murmurar, porque estaban murmurando en el versículo 10. Todo esto es el resultado de no ayunar. Por eso dice que no seáis idólatras, como algunos de ellos, porque ellos, ¿qué hicieron? Se sentaron, comieron y bebieron, se levantaron a jugar y cometieron fornicación. Y tentaron a Cristo, y murmuraban. Y todas estas cosas les sucedieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, cuando la gente no ayuna y solo quiere comer y jugar, comer y beber y jugar, cae en pecado. Y hay ciertos demonios que no salen de la gente sin ayuno y oración. El Señor lo dijo. Y no quiero entrar en detalles aquí, porque no quiero perturbar a la gente. Pero hay algunas cosas en la vida de la gente que nunca se liberará. Y estoy hablando de problemas sexuales. Nunca se liberarán sin ayunar. Porque el ayuno lleva a las personas a la autoliberación. Ahora bien, si estás luchando con alguna de estas cosas, te digo que ayunes. Deja de comer y ayuna. No ayunes solo para verte mejor. Ayuna para que Dios te libere. Y te liberarás de esto. Y mientras estés ayunando, probablemente comenzarás a vomitar. Sí, lo he visto. He visto que esto sucede cuando la gente ayuna. No es necesario acudir a alguien y decirle, oh, por favor, ora por mí. Ayuna. Lo harás sin que alguien ore por ti. Déjame preguntarte algo. ¿En quién puedes confiar? ¿En quién puedes confiar hoy para que vayas a ellos y les digas oren por mí y no se lo cuenten a nadie? ¿En quién pueden confiar los predicadores? ¿Qué pasa si un hombre de Dios tiene algún problema o lo que sea? ¿A quién puede acudir ese pastor? Si va a alguno de sus amigos, lo expondrán. Esto es lo que está pasando hoy. ¿Sabes qué? Es muy triste. No es lo que solía ser en la iglesia primitiva cuando se protegían unos a otros. Hoy sí, si se los dices te destruirán. ¿Qué haces entonces? Ayuna.
El ayuno te liberará de la esclavitud y serás libre y no tienes que depender de predicadores que andan hablando de ti por ahí. Conozco pastores hoy en día, conozco pastores que tienen serios problemas y no saben a quién acudir porque no saben en quién confiar. Tienen miedo de confiar. Cuando me divorcié, recurrí a un hombre. Escucha esto, te vas a acudir. Fui a ver a un predicador conocido en la televisión, y sentí que podía confiarle en mi problema con mi divorcio. Eso fue en el 2010, 11, 12. El Señor me restauró, gracias Señor. Susan y yo volvimos a estar juntos, gracias Señor. Nos amamos, gracias Señor. Esos 3 años no fueron precisamente agradables. Y fui y le dije a un pastor amigo mío, pensé, ¿sabes lo que hizo? Se subió a la plataforma con miles de personas y le dijo a todas esas personas, y ni siquiera tuvo que decir mi nombre porque todos lo sabían, por cierto. Habló. Hay alguien en la televisión con el Ministerio de Sanidad que tiene muchas multitudes, y empezó a contarle lo que yo le había dicho en confidencia. Yo estaba en shock. Estaba en shock. Pensé, ¿en quién podemos confiar? Fue entonces cuando fui a ver a Jack Hayford. Gracias a Dios por el pastor Jack. Él es el único hombre en quien confié, y todavía confío en él, porque cuando fui a hablar con él, lo mantuvo entre él, yo y el Señor. Gracias a Dios por el pastor Jack. ¿Sabes en quién más confié? En Paul Crouch, porque Paul Crouch lo mantuvo en secreto. Gracias a Dios por Paul. ¿Sabes en quién más confié? En Oral Roberts. Gracias a Dios por Oral Roberts, que mantuvo todo entre nosotros, porque necesitaba gente que rezara conmigo. Pero fui con un tipo, el primero al que fui, y lo hizo estallar todo. Así que todavía hay otras personas en las que puedes confiar, gracias a Dios. Pero hay que encontrarlos, hay que conocerlos, ¿sabes? Pero si no puedes, ayuna rápido. Y así lo hice entonces. Y por cierto, ayuné durante días. Y eso fue lo que me curó. Porque Sue y yo creemos en el ayuno. Y comencé a ayunar. Y un día me desperté. Miré a mis hijos. Jesse y Tacha estaban aquí en la casa y les dije, chicas, voy a volver con su mamá. Y ellas comenzaron a llorar y yo también comencé a llorar. Y el Señor me dijo, ahora hazlo. Y Susan ya estaba demostrando mucho amor y sanación y todo eso ya estaba sucediendo. Pero yo no me di cuenta en ese momento de que el ayuno realmente ya estaba haciendo el trabajo. Es muy poderosa, te lo digo. Hay momentos en que oras y no pasa nada. Ayunas y ¡pum! Sucede así de fácil. Aleluya. Querido Señor, está bien. Permíteme seguir hablando de esto. En 2 de Pedro, versículo 19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que es vencido. Así que Adán fracasó porque fue vencido y comenzó a comer. Entonces, cuando Jesús ayunó, saben que me encanta leer Lucas capítulo 4, porque fue en Lucas capítulo 4 cuando salió desayuno. Cuando salió desayuno, esto es lo que dice. Está bien, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y ahora es tentado. Está bien, pero él está ayunando. ¿Por qué? ¿Por qué está lleno del Espíritu Santo? Porque estaba ayunando. Pero mira lo que dice en el versículo 14. Me encanta esto. Y Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu Santo. Entró con poder y salió con poder porque había estado ayunando todo el tiempo. ¿Sabes que cuando comienzas a ayunar, entras y sales con poder? En el versículo 1 entra con poder y en el versículo 14 sale con poder. Y creo que eso es maravilloso. Y ver cómo Dios lo usó tan poderosamente, porque eso fue lo que llevó a decir en el capítulo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Por qué? Porque estaba ayunando. El ayuno es muy poderoso. De hecho, te da dominio y lo restaura si lo perdiste.
te da dominio y te lo devuelve si lo pierdes. Alguien dijo que si una persona puede ayunar, puede hacer cualquier cosa. Yo creo en eso. Otro hombre dijo que porque cuando controlamos el apetito, controlamos la carne, el rey de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si una persona puede ayunar, puede hacer cualquier cosa, porque el ayuno controla la carne, el rey. Porque cuando no lo hacemos, cuando no controlamos al rey de la carne, entonces la Biblia nos dice que cometeremos adulterio. ¿Sabes qué? Esto está en la Biblia. Jeremías capítulo 5, mira, esto es increíble. Cuando la gente no ayuna, cae en pecado. Así que es hora de despertar, ¿de acuerdo? Jeremías. Sabes, puedo decir otras cosas, pero debo tener cuidado con otras religiones y lo que hacen cuando ayunan. Le estaba diciendo eso a mi querido Chad anoche, y eso fue lo que me llamó la atención. Porque algunas religiones, personas a las que se le exige ayunar anualmente y durante mucho tiempo, es sorprendente el poder que se acumula en sus vidas, ¿de acuerdo? Pero cierto, ese no es el poder que tú y yo queremos. De todos modos, en Jeremías 5:7, mira lo que dice. Jeremías capítulo 5:7 dice, ¿cómo podré perdonarte esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por dioses que no son dioses. Observa esto, cuando los alimenté hasta saciarlos, ¿qué hicieron? Cometieron adulterio. Y comenzaron a reunirse en grupos en las casas de las rameras. Wow. Cuando la gente no ayuna, cae en pecado. En este caso Dios dice, Jeremías 5:7, que cayeron en adulterio y en fornicación. En fornicación. Porque no controlar a este rey de la carne hará que la gente abandone a Dios. Acabo de decir algo poderoso. Cuando la gente no ayuna, abandona a Dios. Te lo digo así. Jesús estaba en la tierra. Ellos no ayunaban porque Él estaba con ellos físicamente. Y adivina qué. Él ayunaba por ellos. Los discípulos no ayunaban porque Jesús ayunaba por ellos. Él mismo ayunaba a menudo. Entonces cuando vinieron y dijeron, bueno, los fariseos ayunan y los discípulos de Juan el Bautista ya saben, ayunan, y los discípulos de los fariseos, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él dijo, porque el novio todavía está con ellos, pero cuando el novio se vaya, ayunarán. Quiero decir, mantenerlo cerca mediante el ayuno, mantener su presencia mediante el ayuno. Entonces cuando ese predicador me dijo, bueno, tengo al novio conmigo, pensé, no quiero oír eso, porque en realidad no era exactamente lo que enseña la Biblia. Por eso el ayuno mantiene a la gente caminando con Dios, porque en Deuteronomio capítulo 32, y mañana vamos a tratar de tres tipos de ayunos. ¿Cuáles son los 3 ayunos mencionados en la Biblia? ¿Cómo entramos y cómo salimos? ¿Y qué? ¿Y por qué razón? ¿Y por qué debemos pedir? Así que Deuteronomio 32, versículo 15, ya casi termino, no me dejes. Pero Jesurún, que significa Israel, es decir, había uno con el nombre de Israel, pero Jesurún engordó y dio coces. Estás engordando y engordando, lo que significa que no estás ayunando. Estás engordando, no ayunas. Estás cubierto de gordura, no ayunas. Entonces abandonó a Dios. ¿Qué lo hizo? Las personas que no ayunan abandonan al Señor. ¿Conoces a esas personas que se están alejando de la fe en este momento? Como ese líder de adoración, los dos que se han alejado tanto de la fe y son personas famosas. Puedo apostar mi vida a eso. No eran personas que supieran ayunar ni que ayunaran, porque cuando la gente no ayuna, abandona el reino y abandona la fe. Nadie que haya ayunado se ha apartado del Señor Jesús. Nadie que yo haya conocido, nadie. Siento la unción hablando contigo. Nadie que ayune y ore deja la fe. Es imposible, es imposible.
Pero los que no lo hacen, bueno, están en problemas. ¿Sabes? Ahora entiendo lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios 9:27. Pero golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque ayunó. ¿Qué fue lo que hizo cuando se encontró con el Señor en el camino a Damasco? ¿Qué estuvo haciendo después? ¿Durante cuántos días estuvo ayunando? 3 días. Y Ananías se acercó y le impuso las manos. ¿Recuerdas eso? Él comenzó su vida en el Señor ayunando. ¿Y cuántas veces habló de su ayuno? Él dijo, el ayuno, a menudo, léalo en la Biblia, en el ayuno, a menudo dijo. Eso es lo que lo retuvo. Y eso es lo que creo que quiso decir con mantengo mi cuerpo bajo control y lo pongo en servidumbre. Jesús, te alabo por esto. Señor, habla a tu pueblo ahora mismo. Hazle saber la importancia del ayuno, para que nunca más lo descuiden. Y Señor, llévalos al lugar de libertad, gloria y poder, en el nombre de Jesús, donde tu poder se intensificará en sus vidas, para tu gloria y honra. Amén.